Amén, mis hermanos, sean todos bienvenidos. No debemos nunca olvidar, hermanos, que nosotros caminamos por fe, no por vista. Nunca debemos olvidar, y esto es para todos los ministros, que el que nos llamó no fue un hombre, sino que fue Dios. Y por Él estamos en el ministerio. Por Él, con Él y para Él. Amén. Diciendo estas palabras, vamos a comenzar hoy día, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor en Gálatas 1, del 1 al 10. Lo que acabo de decir tiene mucha importancia, hermanos, puesto que muchos están en el ministerio por las personas. Y ese es un error, porque tarde o temprano las personas te pueden defraudar, te pueden apuñalar por la espalda. Y si el ministerio no fue producto del llamado de Dios, quedará a medias. Así que vamos a leer esto para poder entender lo que estoy diciendo, hermanos. Gálatas 1, del 1 al 10 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey. Porque en tu palabra, Señor, encontramos firmeza, Señor. Amén. Encontramos permanencia, Rey. Amén. Encontramos fe, Señor. Gracias, Padre, porque no hemos creído en una imagen de yeso, Señor. Amén. Sino que hemos creído a tu palabra, Señor. Hemos creído a tu voz. Amén, Señor. Esa voz que nos llamó desde la oscuridad para venir a tu luz, Señor. Amén, Señor. A tu luz maravillosa, a tu luz admirable. Yo te ruego en esta hora, Señor, que uses tu siervo, Señor, inútil, para poder traer al pueblo de Dios, Señor, Amén, Señor. tu palabra, Señor, sin torcerla, Padre, sino que limpia y pura, Señor, como tú lo eres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento, o puede tomar asiento. Qué palabras del apóstol Pablo, hermanos, para los de las iglesias de Galacia, hermanos. Y este texto habla un tema que es primordial para todo cristiano, hermano, y que es el evangelio, hermano. ¿Y cuál es ese evangelio que es único? Aquí nosotros debemos hacernos preguntas clave, hermanos. ¿Cuál es ese evangelio que es único? ¿Qué características tiene para identificarlo? ¿Por qué si hay un solo evangelio escuchamos tantos evangelios y tantos predicadores hablar de algo diferente, tanto así que se contradicen unos con otros?
Y también deberíamos hacernos preguntas personales. ¿Conoces tú el verdadero evangelio? ¿Permaneces tú viviendo y siguiendo el verdadero evangelio? Pues bien, hoy en medio de esta predicación, hermanos, vamos a hablar de las características del verdadero evangelio. Y John Piper dice, Dios es el evangelio. ¿Por qué dice eso, hermano? Por una cosa simple, hermano. El evangelio está centrado en la persona de Dios, en la persona de Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo. Es decir, hermano, el evangelio es teocéntrico, cristocéntrico. Amén. Sin embargo, el falso evangelio está centrado en los hombres y no en Dios. Otra característica, hermano, del evangelio es que el evangelio es un mensaje de victoria, porque el Padre resucitó a Jesucristo. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de victoria para una nueva vida. Amén. Muchos no toman en cuenta esta gran verdad, hermano, que Jesús haya resucitado, hermano. Bien dicen algunos que hay muchos dioses, pero ninguno ha resucitado como nuestro amado Jesús. Él está a la diestra de Dios Padre hoy día, hermano. Amén. Y nada se mueve si Él no lo permite. Hechos 3, del 14 al 15 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces el mensaje del Evangelio, hermano, es un mensaje de victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Aleluya, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, quien pudo vencer en la cruz el pecado y la muerte. En 1 Corintios 15, del 54 al 58 dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, hermano, quizás muchas veces tú estás en el ministerio y vas a pensar que estás derrotado, que has fracasado en tu ministerio, que nada resulta. Pero déjame decirte que Jesucristo ya venció en la cruz. Amén. Y esto es poderoso, hermano, porque esto es lo que nos hace permanecer en el tiempo. Vivimos por lo que Él hizo en la cruz. Vivimos porque Él resucitó de la muerte, porque la muerte no lo pudo sostener, no lo pudo retener, hermanos. Hechos 2, del 22 al 24 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Él resucitó. Así es, Señor. Amén. Amén. Estas son cosas centrales del Evangelio, que Dios es el centro de todo. Amén.
Esto no se trata de ti, esto se trata de Dios. No se trata de mí, se trata de Jesucristo, hermanos. Y entender que el Evangelio es un mensaje de victoria, hermano. Porque Él resucitó al tercer día. Son cosas claves para poder entender ciertas cosas, hermano. Pero qué importancia tiene esto, hermano. Los falsos evangelios, hermanos, no enfatizan la vida que tendremos después de la resurrección, sino hablan de la vida que tenemos aquí y ahora. Es decir, su esperanza no está en la gloria de Dios, en la gloria que veremos cuando nuestro Señor vuelva, sino que enfatiza todo lo que tiene que ver con este mundo. Ese es el evangelio o el conocido movimiento de la prosperidad. Ellos hablan de cosas terrenales y carnales, cómo ser más ricos, cómo ser más felices, cómo hacer crecer tu empresa, mientras que la palabra nos dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba. Amén. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro cuando él le dijo que no tenía que subir a la cruz? Que no permitiera que ocurriera eso. Apártate de mí, Satanás, porque pones las cosas en las cosas de la tierra y no en las del cielo. En las cosas de los hombres estás pensando, pero no en las del reino. Pedro no tenía idea el resultado o el efecto que iba a tener la muerte de Jesús en la cruz. Ellos parece que no habían escuchado, hermano, fueron tan golpeados cuando Jesús les dijo que iba a morir, que no escucharon lo que después dijo que iba a resucitar. Entonces Pedro, hermano, claramente tenía su mirada puesta en las cosas de la tierra. Y ese es un cambio profundo que produce el Evangelio en nosotros. De no estar pensando y proyectándose con cosas de este mundo. No estoy diciendo, hermano, que nos dediquemos a predicar y a evangelizar y seamos unos vagos. No, hermano. Yo estoy diciendo que lo central del cristiano es el cielo, es el reino de los cielos, porque hemos sido cambiados de reino. Así es, Señor. Amén. Tercero, hermano, el Evangelio es un mensaje de gracia y de paz. Romanos 5, del 1 al 2 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Decir, hermano, el Evangelio produjo que tú y yo tengamos paz con Dios. Es decir, que hayamos sido reconciliados con Dios. Y eso ocurre solo por la gracia de Dios. Por eso nosotros somos la iglesia bíblica, salvados por su gracia. Por eso la iglesia protestante, evangélica, es la iglesia de la gracia. Porque es gratuito. Pero a Dios, a Jesucristo, le costó mucho esa gracia. Que Dios nos dé lo opuesto a lo que merecíamos, significa también que a Jesucristo le dio lo opuesto a lo que Él merecía. Amén. Muchas veces nosotros decimos, Dios no nos dio lo que merecíamos, por eso es gracia. Pero no es gracia si no completamos esa frase. Porque Él no nos dio lo que merecíamos, porque a Jesucristo tampoco le dio lo que Él merecía. ¿Qué merecía Él? La gloria, el cielo, por su vida perfecta y santa que vivió. Pero Él recibió lo que tú y yo deberíamos haber recibido. Por eso es por gracia. Él pagó por nuestros pecados. La gracia, hermano, no se puede desligar de la sustitución de Cristo en la cruz.
Es decir, nosotros recibimos el cielo y Él recibió el infierno en esas 3 horas de oscuridad. Amén. Entonces la gracia no es tan simple como decir, Dios no me dio lo que merecía. ¿Sí? Correcto. Pero Jesús tampoco le dio lo que Él merecía. A Él le dio el castigo por nuestros pecados. Él recibió la ira de Dios y gracias a eso tenemos paz para con Dios. Amén. Gracias. Es paz también la que obtenemos por medio del Evangelio. Imagínate ir al cielo, hermano, con un Dios airado, enojado, un Dios que no soporta el pecado. Imposible, ¿verdad? Pero Jesús nos reconcilió con el Padre. Amén. Gracias, Señor. Hijo mío eres tú, dice el Señor ahora. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Él creó todo este plan. Él es el Evangelio. Amén. Y el Evangelio, hermano, el Evangelio verdadero es el que explica lo que Cristo hizo a favor de nosotros, sin nosotros, por su gracia y para su gloria. Amén. Esa es la gran diferencia, hermano, del verdadero Evangelio de los falsos profetas, de los mentirosos que ofrecen cosas a la gente que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesús, con el Evangelio bíblico. El Evangelio, hermano, es cruz céntrico. La cruz es clave para nuestras vidas. Y como podemos ver, Pablo en el texto habla de la cruz. ¿Y en qué parte, hermano, habla de la cruz? Versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Allí tú puedes ver la cruz. ¿Dónde se dio Jesús? ¿Dónde entregó su vida Jesús? En la cruz de Cristo. Él entregó su vida para rescatar a muchos. Amén. Para rescatar a los pecadores. Así es. Amén. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Dónde dio su vida Jesús? En la cruz. En la cruz del Calvario. Jesús pagó por nuestros pecados y hemos sido reconciliados con Dios. Podemos vencer el pecado, podemos vencer la muerte, no veremos la muerte. Amén. El verbo dar, hermano, es muy importante para entender el Evangelio. Porque todos conocemos Juan 3:16, ¿cierto? Pero no siempre se entiende de la manera correcta o conforme a la mente de Dios. Porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, sino que en todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos dicen, para todo aquel que crea. No, está en tiempo presente. Entonces esto se convierte en que la fe es una condición para ser salvo. Amén. Sin embargo, la fe es una evidencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Es una evidencia. Si tú crees en Jesús, si tú obedeces al Evangelio, eso es una evidencia del nuevo nacimiento. El que cree en Jesús está evidenciando que está vivo espiritualmente y que no es una obra suya. ¿Por qué? Porque la fe, dice la palabra claramente, es un don de Dios. Amén. Y no una obra nuestra. Así es. Aquí es donde muchos se pierden. ¿Por qué? Porque creen que ellos son los inteligentes que creyeron en Dios. Entonces, como ellos son inteligentes y creyeron en Dios, los otros que no creen son unos torpes. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Dónde llamó Dios a Pablo al ministerio? Cuando él dijo, yo creo en ti, Jesús. No, cuando él estaba persiguiendo la iglesia.
cuando él estaba en su momento más oscuro, desatando toda su maldad sobre la iglesia, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y allí tuvo el encuentro con él. ¿Y qué le dijo él? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces claramente Pablo nos dijo, yo creo. Y por eso se le reveló todo lo que Dios le reveló. No, es porque él tuvo un encuentro con Jesús, él tuvo un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Él fue hecho por Dios un hombre nuevo. Amén. Y este es el énfasis del Evangelio, hermano, que Dios lo hace todo. Así es, Señor. El énfasis del Evangelio es el Padre que dio al Hijo y el Hijo que se dio a sí mismo por nuestros pecados. El Evangelio, hermano, no se trata de recibir una casa nueva, de recibir un coche nuevo. Eso no es la bendición del Señor. No es a lo que se refiere Pablo en Efesios 1, donde dice, bendito el Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual de los cielos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio no se trata de recibir un coche nuevo. En la Biblia no se comenta nada de que demos mucho y que eso se va a multiplicar. No está centrado en sanidades del cuerpo, hermano. Sí, eso existe en la palabra, pero no es el centro de la palabra. No es el centro del Evangelio. No se trata, hermano, de que si consigues un trabajo o si este verano vas a poder ir de vacaciones a Miami o a Cancún. El Evangelio es un padre dando a su hijo perfecto. Amén. Por gente pecadora como tú y yo. Eso es el Evangelio. No es recibir autos, no es recibir bendiciones materiales, es recibir a Jesús. Amén, Jesús. Así es, Señor. El Padre, hermano, hermana, no envió al Hijo para que tu economía fuera mejor. No envió a Jesús para arreglar tu matrimonio, para arreglar tus finanzas. Él lo envió para pagar tu deuda. Esa deuda eterna que teníamos con un Dios santo, 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 que es eterno. Amén. Por eso tuvo que ir a la cruz y el Señor gritó, consumado es. Es decir, una vez por todas Jesús pagó por todos nuestros pecados. Una vez para siempre. Amén, aleluya. Así es. Y eso es el cambio, ese es el nuevo pacto, hermano. Ya Israel no necesita hacer sacrificio. Ningún cristiano necesita hacer sacrificio, porque Cristo ya hizo el sacrificio perfecto. Amén. Y pagó por nuestros pecados y nos ha reconciliado con Dios, porque por la fe somos justificados y la gran obra que Cristo hizo en la cruz es aplicada en nuestras vidas como propia. Amén. Y Dios, cuando ahora nos ve, Él ve a su Hijo. Amén. Así es, Señor. Amén. Somos justificados y la obra está consumada. Amén. Él se dio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué, hermanos? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, hermano, Dios nos salvó para sacarnos de este mundo. Amén. No estoy hablando físicamente. Él no nos salvó para que nos revolquemos como cerdos en la carnalidad de este mundo, siendo más sensuales, siendo más materialistas. No, Él nos salvó para deleitarnos en nuestros corazones, en su palabra, en su presencia. Amén. Él nos salvó para que tú y yo viviéramos en santidad. Amén, Señor. El falso evangelio nunca te habla de santidad. Los falsos maestros de la prosperidad, hermano, dicen conocer a Jesús,
Es como tener un buen enchufe celestial, que te puede dar un mejor trabajo, sacar a cenar a los mejores restaurantes, andar en vehículos de lujo. Al final, hermano, para esa gente, el Evangelio es como una máquina de tragamonedas. Vamos echándole a ver qué nos puede dar. Es decir, hermano, los que siguen el falso Evangelio buscan los panes y los peces, Amén. y no al que hizo el milagro de los panes y los peces. Es como jugar a una lotería cósmica, pero con la chapa del cristianismo. Pero déjame aclararte, hermano, y Pablo lo dice claramente: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Muchos de los que están en esas iglesias han seguido a lo mejor el evangelio verdadero, pero no les gustó. Y no es que haya otro evangelio, hermano, sino que hay algunos, como dice Pablo, que tuercen la palabra de Dios, se perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, es decir, lo modifican. ¿Y qué dice la palabra, hermano? Que tú no puedes cambiar ni siquiera una coma ni una tilde de la palabra. Amén. Y dice Pablo que cualquiera que haga eso, escucha esto, predicador de la prosperidad, sea maldito, sea anatema. Amén. ¿Creen que están jugando con alguien que se puede jugar? Con Dios no se puede jugar. Amén. Si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Amén. El Evangelio se trata de amar a Jesús con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Filipenses 3 del 20 al 21 es claro en esto, hermano. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, Amén. por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Esto no se trata del poder que tienen los ministros, se trata del poder que tiene Jesucristo en los ministros. Amén. El Evangelio no se trata de que tú sanes a 1 y 10 y 100 personas, porque no sacan nada con sanarlas si no son salvadas. Amén. Es una pérdida de tiempo, porque luego se volverán a enfermar. Pero si son salvadas, se van a volver a enfermar. Pero ya verán de manera distinta las cosas. Amén. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, dice: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Amén. Juan 17, y Jesús lo dijo, hermano. ¿Sabes por qué tú no eras feliz antes de conocer a Jesús? Porque tú no eras de este mundo. Amén. Dice Juan 17, 16, 17, esta oración, hermano, que Jesús hace por su pueblo, por los que Él va a salvar, por los que Él salvó. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El verdadero evangelio busca el falso evangelio, hermano, busca la gloria de los hombres.
Pero el verdadero evangelio, hermano, busca la gloria de Dios, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios es celoso, hermano. Dios no comparte la gloria con nadie. Amén. Y Él es el único que puede ser egocéntrico porque Él es santo, santo, santo y solo Él es digno. No hay otro que sea como Él. Isaías 48 del 9 al 13 dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. El falso evangelio te muestra un Dios así, pero el verdadero evangelio te muestra un Dios soberano. Amén. Que merece y es digno de toda la gloria, honra y alabanza. Entonces no es difícil, hermano, para el cristiano, no es difícil ver la diferencia entre el verdadero evangelio y aquellos que predican cualquier cosa menos el evangelio. ¿Cómo podemos distinguir el verdadero evangelio del falso? Fácil. El falso está centrado en los hombres, completamente en los hombres, sus necesidades, sus deseos, sus problemas. Está tan centrado en los hombres que ellos dicen: nosotros somos tan maravillosos que Dios puso su mirada en nosotros. Eso es lo que hacen. ¿Sabes lo que hacen los predicadores del falso evangelio? Te soban el lomo y no te dicen la verdad, porque no les interesa tu alma, porque no les interesa que tú te arrepientas y te vuelvas completamente al Señor y vivas para la gloria del Señor. Y no hayas cambiado tu vida en términos monetarios, en términos terrenales. Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere cambiar tu vida. Amén. Al darte una nueva vida. Amén. No, el verdadero evangelio no está centrado en los hombres. Sí, es verdad, Dios usa a los hombres, pero la gloria es para Él. Amén. Solo para Él. Nadie puede decir: hermanos, ¿cuánto tiempo he dedicado a ustedes para enseñarles el evangelio? Si tú lo hiciste porque Dios puso eso allí. Amén. Porque quien pone el querer y el hacer lo pone Dios. Así es, amén. Entonces, finalmente es Dios que simplemente está usándonos como vasos de barro para poder llevar el evangelio a otros y que Dios sea más glorificado aún. Amén. Y tú dices: no, yo no creo que el hombre sea tan malo como para que Dios lo ignore. Pero, ¿tú has leído la Biblia? ¿Has leído Romanos 3? ¿Has leído Efesios 2? Donde dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué dice Romanos 3? No hay uno. No hay uno solo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. ¿Tú reconoces eso en ti? ¿Tú reconoces que mientras Dios no haga algo en ti, tú jamás podrás llegar a Dios? Porque no está en nosotros el querer a Dios, el amar a Dios. Es todo lo contrario. Pero ¿qué te dicen los falsos profetas? Los que hablan de un evangelio que no existe. Tú tienes un corazón para Dios. Por eso estás aquí en la iglesia. No, hermano.
El verdadero evangelio te dice, tú eres un pecador, por eso tú necesitas de Dios. ¿Y quién no es un pecador, hermanos? Todos lo somos. Así es, Señor. Amén. Por eso, todos necesitan de Jesucristo. Amén. De eso se trata el evangelio. El centro de todo es Jesucristo, la cruz y su resurrección. Amén. De eso habla toda la palabra, hermanos. A ver, dime tú, ¿de qué hablan los huesos secos? De hombres muertos, Amén. que solo pueden vivir con el poder y el aliento de Dios, Amén. que es su Espíritu Santo. Un predicador del Evangelio, del verdadero Evangelio, hermano, lo que busca es glorificar a Dios y no a sí mismo. ¿Qué dice Pablo en el versículo 10? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. ¿Te fijas cuánta claridad hay en la palabra de Dios con respecto al verdadero evangelio? ¿Y sabes por qué? Si tú lees el Nuevo Testamento, es súper claro. Y de lo único que hablan es de la cruz de Cristo, es de la salvación, es de que te arrepientas, Amén. es de que dejes el pecado, Amén. Así es, Señor. es que abandones este mundo para vivir para Dios. De eso Amén. habla el libro de Hechos, de Gálatas, Efesios. Amén. De eso habla el Nuevo Testamento. Pero no te equivoques, porque el Antiguo Testamento hablaba exactamente de lo mismo. La diferencia es que había un pueblo escogido que era Israel. Pero ¿qué hizo Israel? Ellos que estaban centrados en el hombre. Ustedes recuerdan, ¿verdad? El hombre más sabio, el rey Salomón. ¿Qué hicieron con Salomón? ¿Qué hizo Salomón? Se centró en él. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué le ocurrió al pueblo de Israel cuando se centró en el hombre y olvidaron al Dios que los sacó de Egipto con todo su poder y humilló al más poderoso de la tierra? Pero ellos enaltecieron a Salomón. Incluso llegaba gente, dice la palabra, hermanos, de todos los confines de la tierra. Amén. Qué extraño, ¿no es cierto? ¿Y por qué con Jesús no ocurrió eso? Porque Salomón era un hombre que quería agradar a los hombres y no a Dios. ¿Y qué logró con aquello? Lee el libro de Eclesiastés para que vean la reflexión que hace Salomón. Todo es vanidad. Él está hablando de cómo él vivió, porque era el rey de Israel. Se decía que era un hombre de Dios, pero no lo era. Y no lo era. Si tú lees bien la historia de Salomón, tú te das cuenta que él hizo esclavo a su propio pueblo. Amén. ¿Para eso llama Dios a un rey de Israel? No. Él se perdió. Y se perdió tanto que lo único que logró fue dividir a Israel. En Israel del norte y Judá, Israel del sur. Eso pasa cuando tú te centras en el hombre. Amén. Pero cuando tú te centras en Jesucristo, tú vives en victoria. Amén, Señor. En victoria sobre el pecado y sobre Amén. la muerte. Amén, así es. Y vivimos, hermano, para la gloria de Dios. No para que digan, oh, qué buenos son estos hermanos. No, no me interesa. Mira, ni siquiera me interesa lo que tú piensas, porque tú debes entender que el predicador lo que busca es que tú te vuelvas a Dios. Amén. Así es. Y desgraciadamente, o no sé si desgraciadamente o no, hermano, la palabra de Dios generalmente es desagradable para el hombre. Amén. Porque ¿qué le dice Dios al hombre? Estás mal. Eres un pecador. Eres un egocéntrico. Tú no amas a nadie. Y lo único que te espera en ese estado es el infierno. Así es. ¿Y tú crees que eso le agrada al hombre? No.
Entonces aquellos que oyen el verdadero evangelio y no se arrepienten, buscan otro evangelio, un evangelio diferente. Amén. Y como dice Pablo, no es que exista otro evangelio, hay un solo evangelio y es exclusivo Amén. a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ese evangelio busca glorificar a nuestro Padre, Amén. Así es. engrandecer su nombre, engrandecer el nombre de Jesús. Amén. Mira lo que dice Hechos 4 del 15 al 20. Entonces los mandaron salir de la reunión. Aquí estaba Pedro y Juan, hermanos, por haber sanado y darle la gloria a Dios, porque ellos le dieron la gloria a Dios, hermanos, no al hombre. Ellos no dijeron, nosotros somos los grandes. No, ellos dijeron, nosotros hicimos esta sanidad porque Jesucristo murió en la cruz. Amén. Lo que pasa es que a veces la gente saca de contexto y no leen todo el texto. Amén. Entonces los mandaron a salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros. Decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa, y no lo podemos negar. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos, para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le contestaron, juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. ¿A quién buscas agradar? Cuando tú vas a la iglesia, ¿buscas agradarte a ti mismo o buscas agradar a Jesucristo? Tienes que tener cuidado, porque Dios no hace nada si no es por el amor de su nombre. El Señor es celoso, y ese celo debe ir creciendo en nuestro corazón cada día más, Amén. Así es. y no buscar nuestra propia gloria. Amén. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Mira, acompáñame al libro de Proverbios 16. Esta es una advertencia para aquellos que predican un falso evangelio y no se centran en la persona de Jesucristo. Proverbios 16. ¿Qué es lo que aborrece el Señor, hermanos? Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Pero mira lo que dice en los versículos anteriores. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová. ¿Para quién? Para sí mismo. Amén. Incluso el impío para el día malo. Porque allí Él demostrará que todo lo que está aquí, Él lo cumplirá. Amén. Es decir, si tú crees y dices, Dios es amor, Él me va a perdonar, aunque yo no crea en Jesús, no, Él no te va a perdonar. Amén. Él te va a enviar al infierno. Amén. Así es. ¿Qué es lo que aborrece el Señor, hermanos? Él aborrece la lengua mentirosa. Amén. Él aborrece muchas cosas más, pero quiero centrarme en la lengua mentirosa, porque aquel que predica un evangelio diferente al que predicamos conforme a la palabra, es una lengua mentirosa. Amén. Y si Dios la aborrece, tú sabes, o bien no lo sabes, porque si lo supieras, te volverías al Señor. Pero no lo haces.
sigues predicando mentiras tras mentiras tras mentiras. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y tú no tienes ese temor. Amén. Tú que predicas un falso evangelio no tienes temor de Dios, porque si tuvieras temor predicarías de Jesucristo. Amén. Te centrarías en Él, pero no, te centras en el hombre, en las necesidades del hombre. Y si realmente te preocuparas de la verdadera necesidad, pero para que ocurra eso tienes que nacer de nuevo. Amén. Tienes que arrepentirte. El Señor tiene que obrar en ti. Pero tú no buscas eso. Tú buscas agradar a los hombres. Toda lengua mentirosa con respecto a la palabra de Dios, lo que busca es agradar a los hombres. ¿Y para qué? Para aprovecharse de los hombres. Amén. ¿Para quién vives? Una cosa es tan fácil como eso. ¿A quién buscas engrandecer? ¿Tu empresa? ¿Crear un imperio? ¿Llegar a ser el gerente de la empresa? Si tú buscas eso, tú no conoces el Evangelio. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Así es, Señor. Amén. ¿Cuál es el lugar más alto para el hombre? Como dice esa adoración, no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. Amén. Pero ¿de qué se trata estar a los pies del Señor? Se trata de obedecer al verdadero Evangelio. Aquel que se centra en Dios. Aquel que se centra en la persona de Jesucristo, en la obra de la cruz, en el Calvario y en su resurrección. Pero fíjate, solo escúchalos. Y ellos jamás van a hablar de lo que viene después de que Jesucristo venga, o lo que viene después de la muerte. No, porque eso mataría todo su mensaje, porque su mensaje es para este tiempo, para este mundo. ¿Por qué? Porque buscan la gloria de los hombres y no la de Dios. Pero mira lo que dice Lucas 17 del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostró a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Lo primero que veo yo aquí es que Jesús no hace ni un show. Amén. No arma ningún escándalo, hermano, para sanar a 10 personas Amén. con lepra. Y fueron limpiados. Así de sencillo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, y esto es lo que debería hacer todo aquel que ha recibido a Jesucristo, que ha recibido el Evangelio. Amén, Señor. Así es. Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Es decir, generalmente las personas que se vuelven a Dios o que Dios los vuelve a Él Amén. son las personas que ningún hombre escogería. ¿Tú crees que un israelita habría escogido un samaritano? No. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Tenemos un hombre salvo allí, sin que Jesucristo todavía muriera. ¿Por qué? Porque para Dios no hay tiempo. Amén. Para Dios ya había ocurrido lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Amén. Y como este hombre volvió a Jesucristo,
Jesús se dio cuenta que el Padre había obrado en él. Amén. Y por ende, él era un hombre salvo. Pero él no buscó la gloria de los hombres, glorificó el nombre de Dios. Amén. ¿A quién glorifica tu vida? ¿A quién? ¿A ti? ¿A tu familia? ¿A tu apellido? ¿O glorifica el nombre de Dios? Amén. ¿Recuerdan la mujer pecadora que derramó el perfume a los pies de Jesús? Amén. ¿Qué hizo ella? ¿Qué muestra esa escena? Muestra que el hombre es humillado, mientras el nombre de Jesús es exaltado. Amén. ¿A quién debemos exaltar? ¿Qué estamos predicando? Esta es una advertencia para aquellos que no están predicando el verdadero evangelio, pero es una invitación a creer y volverse al Señor Jesús. ¿Para qué? Para la gloria de Él. Así es, Señor. No para la gloria de ningún nombre, ningún hombre, sino que para el nombre de Jesús. Para Él sea la gloria, solo para Él, hermanos. Amén. ¿A quién buscas agradar? Agrada a Dios. Porque si tú agradas a los hombres, déjame decirte que tú no eres un siervo de Cristo. Amén. Oremos para terminar. Amén. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, yo te ruego que tengas misericordia de aquellos que le mienten a las personas Amén. y no declaran tu palabra, Señor. No exaltan tu nombre, Señor. No viven para la gloria tuya, Señor. Ten misericordia, Padre. Amén, Señor. Te lo ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Amén, Señor. Señor. Amén. Amén. Alabemos al único que merece ser alabado.